Esto es QTF y en nombre de la titular de este espacio, nuestra amada y querida Fernanda Familiar, que hoy no nos pudo acompañar, presentamos, como todos los viernes, a nuestro invitado de lujo, a nuestro colaborador estrella, Ojitos de Huevo, Alexis Arroyo. Bienvenidos al punto de vista de Ojitos de Huevo. Mi querido Santiago Bissell, el público más inteligente de la radio, maestro Trueba, señor Emilio Valles Vidrio. Servidor. Con el gusto de saludarle, señor maestro Santiago Bissell. Usted, para la gente que no lo puede ver, hay gente que lo está viendo a través de su live, pero la gente que no lo puede ver igual que yo, les voy a describir que el maestro Santiago Bissell, por alguna situación, quiere unirse al club de la discapacidad, pero se quiere unir de manera temporal. O sea, él no se quiere andar con cosas como uno de que de nacimiento y para toda la vida. Él nomás quiere una membresía de un ratito, ¿no? No quiere membresía vitalicia. Y entonces el maestro Santiago Bissell hoy viene en silla de ruedas y yo quería... Caray, ¿qué te digo? Notarlo, ¿no? Quería ¿Qué yo... te digo, mi querido Ojitos de Huevo? Me fregué los tobillos. ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué estaba Salté haciendo? de una plataforma un poquito alta. Yo traía... ¿Tacones? No, taco, ¿qué pasó? Hace rato Y me solté el cabello, me Ándale. estiré. No, es cierto, yo traía... Andaba haciendo parkour en tacones, ¿no? No, traía zapatos de vestir y los hombres sabrán que los zapatos de vestir traen una plataforma atrás, bastante grande, y caí con todo el peso en esa plataforma y el líquido que está en los tobillos que separa Madre la mera santa. planta y el hueso se me licuó por completo. Entonces, mi hueso anda raspando sólido contra el piso y eso duele como no tiene una idea. ¿Cuánto llevas así acá en el club Una de- semanita. Una semana, señores y señores, y está llorando. Hay gente que llevamos toda la vida. Bueno, en fin, hace rato mencionaste muy atinadamente al señor Siddhartha, quien por cierto tomamos nosotros la canción de Náufrago como banda sonora de la temporada 1 de Ojitos de Huevo. Al final del capítulo 1, la gente que no la ha visto, pues véala. La gente que ya la vio podrá recordar que cuando el Chueco me está llevando a nuestro nuevo lugar y describiéndome como si fuera una mansión, una cosa que es horrible, un departamento de azotea, que nos dice que hay una ardillita y es una rata pasando por mis pies. Al final, cuando está haciendo toda esa descripción y yo estoy imaginándome el mejor lugar para vivir, suena Siddhartha de Náufrago mientras hay una voz en off, ¿no? Diciendo, tal vez, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? De lo que dije, pero como que tal vez al principio no saldrá bien y vamos a tener muchos raspones, pero hay que intentarlo y empieza la aventura en esta jungla de concreto llamada Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí para que, hablando de Siddhartha y retomando el tema, pues vayan a ver Ojitos de Huevo en Netflix, quienes no Ganadora la de hayan visto. premios Aura. Ganadora de premios Aura, humildemente 9 semanas en el top 1 en Qué bueno que muchos países, muchos. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? De empleo. Hablando y de eso, discapacidad, empleo ¿no? y discapacidad, justamente hay un capítulo en el 2 donde yo me burlo de todos los empleos, más bien de la falta de empleo que hay en tema de discapacidad y de los estereotipos que hay alrededor de... Yo voy a hablar en específico por mí como ciego, ¿no? Porque obviamente si hablamos de una persona en silla de ruedas, pues puede trabajar en un cine, puede contar boletos, no pasa nada. Hay muchos lugares para gente con discapacidad, a veces en conciertos, revisando. Hay muchas cosas en las que les dan, incluso a gente con discapacidad intelectual. Pero ¿qué pasa con alguien que no ve, no? La gente sí batalla un poco más de, uy, ¿cómo le voy a poner a hacer eso a un güey que no ve? No lo voy a poner a contar boletos, ¿no? Claro. O de cadenero a que se le pase la gente. Entonces, pues sí creo que en la parte de la discapacidad visual hay todavía más desconocimiento. A mí me costó mucho trabajo antes. Yo nunca he trabajado, yo se los digo. Mi trabajo ha sido ser comediante desde siempre, pero cuando intenté entrar a cosas como call centers y así para poder pagarme la escuela, porque yo me daba cuenta que mis compañeros lo hacían y yo quería pues no ser un inútil para mis papás y generar, ¿no? Para yo poder pagarme la escuela, me topé con una frustración inmensa porque no había trabajo, ¿no? Al menos en Querétaro no me daban pues la oportunidad de muchas cosas y como el único trabajo que tuve aparte de ser comediante fue ser animador en un cantabar, del cual me corrieron al día siguiente. No por borracho ni por haberme inhalado las cenizas, maestro Trueba. Simplemente me corrieron porque el dueño dijo, ¿qué va a pasar si un día te caes del escenario? ¿No? Eso es en serio. Eso es en serio. ¿Qué va a pasar si un día te caes del escenario?
no tenemos la infraestructura, ¿qué tal que nos llega Protección Civil, nos pone sellos y entonces mejor pues llégale, ¿no? Y a corte A, pues vivo del escenario y jamás me he caído. Incluso les contaba yo en algún punto de vista de cómo hice el juego de caerme del escenario, ¿no? En la serie para vencer como esa pesadilla que tenía. Entonces, pues sí, creo que la gente a veces hace suposiciones un tanto absurdas, ¿no? Claro. Pero es parte, supongo, del desconocimiento, ¿no? De la ignorancia también. De la ignorancia y también que obviamente le damos demasiada importancia al sentido de la vista, ¿no? Claro. Entendiendo que aquella persona que carece de ese sentido, pues quizá debería vivir sumido en una profunda depresión o tristeza porque, pobrecito, el cieguito nunca va a ver lo que es un atardecer y tú nunca vas a saber lo que es no hacer fila en los bancos, ¿no? O sea... ¡Claro! No. ¡Eso! Claro, hoy tú lo puedes vivir, tema de señor Santiago perspectiva, Vicen. Hoy ¿no? tú puedes traer esa silla de ruedas, hoy puede ser para ti un gran campo de fuerza. Ni la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos, que para mí todos son invisibles, pero ni la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos va a tener un campo de fuerza tan grande como el que tú tendrás ahora con tu silla de ruedas si vas a lugares públicos, si te estacionas en lugares... Bueno, que también pasan estas cosas chistosas de que se estaciona una persona en el lugar para discapacidad, le quitan la placa porque no traía placa y sale el güey y resulta que sí traía silla de ruedas, ¿no? Pero no tenía la plaquita. Pero es brutal. A ver, digo, yo sé que estamos hablando a muy corta escala lo que te voy a decir. Llevo una semana con la silla de ruedas. No es algo que me va a durar toda la vida. No. Pero sí es impresionante como ya... ¿Qué te pasó, Santiago? ¡Ah! Ya luego, ¿no? Bonito. Sí, todo bien, hermano. O sea, no pasa nada, ¿no? Y empiezas a darte cuenta. Pero sí el pobreteo Eso. es durísimo. El pobreteo es durísimo y te empiezas a dar Ay, cuenta cuídate. que todo te van a bien. tratar como un niño permanentemente, güey. Qué coraje, O sea, la caray. Digo, gente- te digo que lo mío es muy a baja escala, Sí, ¿no? pero Claro. ahorita te van a tratar un poquito así, ¿no? La gente, yo me acuerdo, ¿no? Así llegar a una fondita y, ay, mi vida, ¿qué vas a querer de comer, bebé? Y yo, señora, si le sigue rascando, se va a alborotar algo que no le va a gustar, ¿no? O sea, no le siga por ahí porque el señor no ve, pero igual siente, ¿no? Y, Claro. O sea, se alborota. Hay una infantilización alrededor del tema de la discapacidad. Y bueno, si hablamos de infantilización y si hablamos de estas cosas, pues hablar de empleo es hablar de utopía, ¿no? Poco a poco se ha ido resolviendo. Creo que hay algunas instancias que empiezan a dar chamba en ciertas cosas. Ahorita que ustedes hablaban de fotografía, por ejemplo, hay fotógrafos ciegos, ¿no? Sí, por supuesto. Que eso usted lo debe saber, maestro Trueba, que ahí te enseñan a encuadrar con el sonido, ¿no? Y con las texturas, te enseñan a utilizar la cámara, digamos, los tipos de encuadre, qué es cada cosa, qué representa el horizonte. Y obviamente si eres un ciego adquirido, ya tienes esos conceptos visuales en la cabeza, quizás es un poquito más fácil de comprender, ¿no? Para uno que es ciego de nacimiento lo hacen con estampas y Pero- otras cosas ahí. Pero Fíjate fíjate. que eso de los fotógrafos ciegos es una maravilla. Yo tengo la fortuna por lo menos de haber conocido 2 libros de fotografía hechos por fotógrafos ciegos. Los 2 los editó Artes de México. Son unas fotos extrañísimas. Sí. Muy abstracto, ¿no? Todo es abstracto. Porque, por supuesto, el encuadre de la cámara es raro. A la hora de afinar el tiro de la cámara y enfocar, también es rarísimo. Alguien decía que es como un ciego en abstracto, una fotografía tomada por ellos. Claro. Es un poco del idioma de la ceguera en abstracto, ¿no? Claro, y mira, déjame decirte, justo con lo que comentábamos la semana pasada, también en este mismo espacio contigo, de estos lugares o estas oportunidades que de repente no surgen y que gente o las personas con algún tipo de discapacidad sí podrían hacer, pero que no los volteamos a ver o no visualizamos. Y tú dices algo bien importante, por ejemplo, como Santiago con la silla de ruedas. Mira, hay personas con discapacidad, que es efectivamente en sillas de ruedas, y podrían trabajar, por ejemplo, como cajeros en algún Claro. algún banco, ¿no? Y no los contratan. Sí. O podrían trabajar en un supermercado, en una tienda departamental, en las cajas, y no los contratan. Y algo que dijo, ¿se acuerdan de este actor de Superman, Christopher Reeve. Sí. Que ¿Qué cua- documental ese? Sí, Vaya, pero exacto, pero cuando Vayan a verlo. se hace la película de
esta película que hace Denzel Washington, ¿cómo se llama? El coleccionista de huesos. Claro. Que él Es está en Denzel una Washington y Angelina Jolie, ¿no? Ajá, que él está en una cama. La crítica decía, ese papel se lo tendrán que haber dado a Christopher Reeve. Porque podría haber hecho ese papel. Sí, entiendo esa parte, No, claro. Pues obvio, porque Sí, estaban ya- en una ya o sea, estaba porque todavía tiene esta cuadripléjico. oportunidad. Como No, Al bueno, Pacino siendo ciego, ¿no? O sea, Exacto. en lugar de darle el Ahorita- papel a Al Pacino, dáselo a un ciego actor, ¿no? Exacto. Ahorita el caso más reciente, en Blancanieves de Disney, los enanos. Que no son enanos, ¿no? Que no son enanos, son Computadora. CGI. Pero entonces estamos En lugar de jugando darle también- trabajo a gente con enanismo, Pero ahí se que ahí- además hay gente talentosísima como... Como Tyrion de Game of Ajá, Thrones. ¿Cómo se llama este claro. compa? Claro. Pero ahí entra un factor importante. Y ahí tú dime qué onda con esto, ojitos. Ajá. Porque ahí es el asunto de, por ejemplo, de los enanitos o del enano o del enanismo, como se la tenga que decir, se los vuelve enanitos. políticamente incorrecto. Ajá. Y entonces es de, ¿cómo vas a poner a un ciego a hacer un papel de ciego? No, Ese pues es el al con- punto, No, ¿verdad? al contrario, creo que justo por eso en Ojitos de Huevo tuvo el impacto que fue, porque Exacto. realmente yo salí a contar la historia desde la perspectiva de un ciego. No es lo mismo que pongas al señor Jorge Salinas a hacer una novela de Televisa A ver, es como haciendo un si- ciego. Es como si hubieras puesto a alguien a hacer la historia de 8 Miles, la de Eminem, en lugar de Eminem haciendo su propia Sí, bueno, historia. es un poco diferente porque... No te estoy diciendo que en relaciones a capacidades, me refiero a que no se cuenta de la misma manera si no lo estás viviendo tú en primera plana. Ah, claro, por supuesto. Déjeme ir al corte y regresamos. Tenemos más. Tenemos unas este, citas ciegas mañana en la es- casa de Oscar Burgos en Satélite. Antes del corte, ahí se las dejo. ¿A qué horas? Mañana tengo show 9 de la noche, casa de Oscar Burgos Satélite. Ahí les espero.